acaba de leer, Romanos 12 del 3 al 10. Vamos a ir regresando a algunos de ellos conforme vayamos avanzando. Una de las oraciones que cada iglesia cristiana y cada iglesia que ama a nuestro Dios debe hacer es que Dios siempre nos mantenga como una iglesia saludable y que Dios nos mantenga como una iglesia que es fiel a Él y que está dando fruto. En la palabra de Dios, el ser fieles y constantes y dar fruto para el Señor es de vital importancia para cualquier persona, no solo para ti como individuo, como hijo de Dios, como hija de Dios, pero para nosotros como familia de Dios y como comunidad. Y nuestra oración es, Señor, que nosotros podamos crecer, pero que podamos crecer saludablemente. Hay cosas que crecen no saludablemente, pero hay veces que cuando hay un crecimiento saludable, por lo menos en la iglesia, tú siempre vas a notar esto y lo vas a ver en toda la escritura, lo vas a ver a lo largo de la historia de la iglesia del Señor, que siempre que la iglesia crecía saludablemente había estos dos distintivos. Ellos eran fieles a la palabra del Señor, a lo que Dios les había encomendado, y ellos estaban dando fruto por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo traía fruto de vida, fruto de justicia, llama la palabra también en otros lugares. Y eran fructíferos. Yo quisiera entonces que le hiciéramos 3 preguntas al texto que mi esposa acaba de leer y que estas 3 preguntas sean las que nos traigan lo que Dios quiere para nosotros hoy. La primera pregunta es, ¿qué significa la comunidad de Dios? ¿Qué significa ser comunidad de Dios? La segunda pregunta que le vamos a hacer al texto es, ¿qué nos recuerda la comunidad de Dios? Si somos parte de la familia de Dios, si somos parte de la comunidad de Dios, ¿qué nos recuerda el ser parte de la comunidad de Dios? Y el número 3, ¿a qué nos apunta la comunidad de Dios? 1, ¿qué significa la comunidad de Dios? 2, ¿qué nos recuerda la comunidad de Dios? Y 3, ¿a qué nos apunta la comunidad de Dios? Mira, yo te decía hace rato que yo entiendo que este mensaje es muy importante por los tiempos que vivimos, porque estamos viviendo tiempos de extremado individualismo. Individualismo es la creencia de que el ser humano es primero. Lo único que importa soy yo. Yo voy primero, yo soy lo más importante, yo soy el mejor. Y los tiempos en los que vivimos están saturados de individualismo. La cultura te dice y te enseña el mundo que tú vivas para ti mismo. Eso es lo que el mundo te va a enseñar. Que tú vivas para ti mismo, que hagas lo que quieras hacer, que lo que tu corazón desee, no te lo prives de nada. Y la cultura, el mundo en el que vivimos, también busca ser comunidad. El mundo busca tener comunidad. La diferencia es que la comunidad del mundo es una excusa precisamente para el individualismo. Y pareciera una contradicción, pero no es así, te lo voy a explicar. El mundo hoy en día busca ser comunidad solamente como un medio de activismo. Y tú lo ves, las marchas en las calles, gente que está protestando por diferentes actividades, ya sean políticas, ya sean religiosas, ya sean de algún tipo, donde la gente dice vamos a hacer activismo y la gente se junta por ciertos propósitos. El mundo hoy está buscando comunidad simplemente como medio de entretenimiento. La gente se busca otros que les gusten las mismas cosas que ellos para sentirse que tienen comunidad. El mundo hoy en día está buscando hacer comunidad simplemente como un medio de autopromoción. De que están llenas las redes sociales, de que la gente está promocionándose. Tú no promocionas algo, tú te promocionas a ti mismo, básicamente. Es una manera de promocionarte. Este soy yo, esto quiero que el mundo sepa lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo como, lo que todo. Y no estoy diciendo que necesariamente las redes o la tecnología no son intrínsecamente malas, pero es la manera en que nosotros las usamos, que nosotros podemos fomentar este individualismo que está saturado en toda la cultura. El mundo busca hoy comunidad solamente como medio de expresión individualista. Yo estoy seguro que tú has notado esto en muchos lugares.
cuando estás en las redes o cuando estás en anuncios de tu marca, en la televisión, en la radio, en las películas. El mensaje hoy en día es: ámate a ti mismo. Tú eres la persona más importante. Si no te amas a ti bien, no vas a saber amar a los demás. ¿Alguien ha escuchado eso? Si no te sabes amar, no sabes amar bien a los demás. Y mira, hay un poquito de verdad en eso, pero solamente porque haya una media verdad no hace una verdad completa. Tú puedes tener una media verdad y de todas maneras seguir siendo mentira. Te lo pruebo de esta manera. Vinieron a Jesús y le preguntaron: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, ¿qué dijo? Tienes que amarte a ti mismo primero para que sepas amar a los demás. Eso es lo que dijo Jesús, amén. No, ¿qué dijo Jesús? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde llegas tú? Hasta el final, ¿verdad? ¿Quiere Dios que te ames a ti mismo? Sí, Dios quiere que te ames a ti mismo. ¿Quiere Dios que te pongas en primer lugar? Mira, el mundo nos dice esto: aprende a amarte a ti mismo, porque si te amas a ti mismo vas a saber a los demás. ¿Sabes qué he descubierto? Nadie tiene que aprender a amarse a sí mismo, porque todo mundo ya se ama a sí mismo. Ya lo traemos de nacimiento. ¿Cuál es la primera palabra que dicen los niños cuando están con su carrito y no lo quieren compartir? ¿Qué dicen? Mío, mío. Esto es mío. Es una de las primeras palabras que los niños o las niñas aprenden. Esto es mío. ¿Quién les enseñó eso? Ya lo traen ahí. La fractura del pecado ya viene de nacimiento en el corazón de todos nosotros. No tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. De hecho, nuestro problema es que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Nos amamos desmedidamente. El mundo lo que quiere es que tú pongas al revés la respuesta de Jesús. Y que cuando te pregunten ¿qué es lo más importante?, tú digas: amarme a mí mismo con todo mi corazón y mi alma y mi mente y mis fuerzas, y a mi prójimo ahí como Dios me ayude. Eso es lo que el mundo quiere que digas. Y es una cosa que muchas veces en la iglesia del Señor empezamos a recibir estos mensajes y no lo creemos. De pronto empieza la mujer a decir: no, es que ahora yo tengo que ser primero. Si yo no me cuido, que hay una verdad en eso otra vez, tú te tienes que cuidar para poder cuidar a los demás, pero no de una manera egoísta y en sobremedida. ¿Quién nos enseña entonces cómo nos amamos a nosotros mismos de la manera correcta? Es lo que Romanos 12 nos está mostrando. ¿Qué significa entonces la comunidad de Dios? Esta es nuestra pregunta número 1. ¿Qué significa la comunidad de Dios? Comunidad significa, en el diccionario, un conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades u objetivos comunes. Para nosotros en español es muy fácil entender la palabra comunidad porque está compuesta de dos palabras: común y unidad. Común y unidad. Es que es aquello que tienes en común que te une a los demás. Eso es lo que significa comunidad. Pero mira una vez más el versículo 3 de Romanos. El comienzo del versículo 3 dice así. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos y diciéndoles: digo pues, por la gracia que me es dada, él está trayendo este mensaje porque ha recibido una gracia de Dios. Ha recibido salvación de Dios, ha recibido el evangelio de Dios en su vida. Y dice: por esta gracia que me es dada, yo le digo a cada cual que esté entre vosotros, a cada cual que está entre vosotros. Mira, este pasaje, te lo digo de una vez, está lleno de frases singular y frases en plural. Porque hay cosas que Pablo quiere que tú entiendas como individuo, como hijo de Dios, como hija de Dios, pero que las entiendas en el contexto de la comunidad de Dios. Y aquí él les está escribiendo esto: yo quiero, por la gracia que me es dada, a cada cual, a cada uno que está entre vosotros. Lo que él está diciendo en este mensaje individual: la gracia que me es dada, la gracia, les digo a cada cual, ese singular. La invitación que él va a hacer a esta comunidad de Dios,
a esta comunidad de la gracia, Pablo entiende una cosa, y esta es una verdad que todos nosotros debemos entender. La entrada al reino de Dios, la entrada a la comunidad de Dios, solamente se puede hacer individualmente. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes llegar a ser parte de la comunidad de Dios con una fe colectiva. Tú necesitas una fe personal. Por eso, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿qué decimos? Yo confieso a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador personal. ¿Qué significa eso? Significa que el yo poner mi confianza en Cristo no lo puedo hacer por mi esposa. Yo no puedo decirle, no te preocupes, yo voy a aceptar a Cristo por ti. ¿Podemos hacer eso nosotros? Si tú vienes acompañando a un familiar, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y ellos son creyentes, no por el hecho de que ellos sean creyentes, tú ya eres automáticamente creyente. Porque nuestra fe no es una fe colectiva. Nuestra fe es una fe individual que se expresa en comunidad. Ese es el pueblo de Dios. Pero nadie puede creer en Jesús por ti. Tú tienes que confesar al Señor por ti. Mira, hay algunos que dicen, ¿cómo estás con Dios? Es una frase que yo uso, le pregunto mucho a la gente cuando estoy haciendo pláticas o consejerías. Yo hago esta pregunta: ¿cómo está tu alma delante de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de tu relación con Dios ahora mismo? Y tú no sabes la cantidad de gente que me dice, bueno, pues sí, yo estoy bien porque pues yo sé que están orando por mí. El hecho de que estén orando por ti no significa que tú estás bien en tu corazón por Dios. Pueden estar orando por ti, qué bueno, pero ¿cómo estás tú con Dios? Hay otros que a veces le pregunto, ¿desde cuándo tú conoces a Dios y desde cuándo le has rendido tu vida a Dios, al Señor? Y algunos me dicen, bueno, es que yo desde chiquito me llevaban a la iglesia. Esa es otra cosa. No es lo mismo decir, cuando tú reconociste a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Sabes qué me he dado yo cuenta? Que hay gente que tiene toda su vida en la iglesia y nunca han hecho eso. Porque creen que porque mi mamá me trae, mi papá me trae, mi esposa me trae, mi esposo te trae, mis hijos están orando por mí, ya estoy bien con Dios. Y la fe, como lo enseña el Señor en su palabra, la entrada al reino de Dios, angosta es la puerta, angosto es el camino. Solamente entra uno a la vez. Tú puedes orar por tu familia, confiar en Dios que hay una promesa de salvación por ellos. Amén. Pero eso no implica que la salvación que tú recibes del Señor la recibes por alguien más. Tú necesitas confesar a Jesús en tu vida como Señor y Salvador. Y si tú no has entendido hasta el día de hoy qué significa esto, platica con los pastores, platica con los líderes de la iglesia. Mira, hermano, estaban diciendo en la predicación esto, yo como que no entiendo mucho eso. ¿Qué significa? Pregúntalo. Yo sé que cada uno de ellos va a estar gozoso de poder conversar contigo. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos, cuando se acerca con Mateo, ¿qué le dice a Mateo? Le dice, ven y sígueme. A Mateo. Cuando iba con cada uno de ellos le decía, tú ven y sígueme. Es más, una vez uno le dijo, no, es que, ¿sabes qué? Déjame, yo tengo que ir en mi familia y tengo que enterrarme. Y dijo, no, deja que ellos, tú sígueme. El llamado del Señor siempre va a ser personal a tu vida. Por eso Pablo va a usar los dos frases, lo individual en medio de lo colectivo. Este capítulo está lleno de eso. Dios te llama a ti, pero te llama a vivir en medio de una comunidad. Nosotros tenemos nuestra fe exclusiva en Cristo, solo Cristo, y es una fe personal. Tú debes de creer y confesar personalmente. El mundo está al revés. Mira, el mundo siempre está al revés del reino de Dios. El reino de este mundo siempre está al revés del reino de Dios. El mundo te dice que tú debes de tener una fe, entre comillas, colectiva, o sea, que todos creemos estas cosas, pero que la debes de vivir individualmente. Por eso la gente en el mundo dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo mi propia relación con Dios. La Biblia no enseña eso.
La Biblia dice que los que tienen una relación correcta con Dios son parte de una comunidad de Dios. No hay otra manera. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. Todos somos parte de una familia. El mundo va a decir, oh, nuestra fe debe ser colectiva. Sobre todo hoy en día le están diciendo a la gente, si tú no crees lo que nosotros creemos, este tipo de creencias, de aceptación, de convicciones que el mundo tiene, si no crees igual que nosotros, te cancelamos, eres un anticuado, estás en contra del progreso. El mundo siempre está al revés. El mundo tiene una fe colectiva que ellos expresan individualmente. El cristiano es al revés. El cristiano tiene una fe individual que se vive como en comunidad, se vive colectivamente. Ese es el principio del Señor. Mira lo que dice la segunda parte del verso 3. Pablo les sigue diciendo, les pido, hermanos, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. Otra vez, individual, que ninguno de ustedes tenga un alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense, ¿qué dice ahí? De sí, ¿con qué? Con cordura. Otras versiones dice con juicio, con buen juicio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto es lo hermoso de la palabra y del evangelio del Señor, que el evangelio nos enseña a nosotros a vernos como nos debemos ver propiamente, ni más ni menos. La palabra de Dios te va a enseñar, yo le digo a esto, que la palabra del Señor nos pone a nosotros en nuestro lugar. La Biblia nos pone en nuestro lugar. La Biblia te dice que cada uno de nosotros delante de Dios, sin Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora con Cristo hemos sido justificados para tener una vida nueva en Dios, y que delante de los demás tenemos el mismo valor, la misma dignidad, y que Dios nos ha dado los dones para servirnos unos a otros. Es decir, en Cristo tú aprendes que nadie es más que tú, pero tampoco nadie es menos que tú. Nadie. Y eso es lo que nos enseña su palabra, que cada uno tenga un concepto de sí mismo que piense con cordura. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Fíjate que la Biblia dice, estima a los demás superiores a ti, porque los demás son superiores a ti. La Biblia no dice eso. Dice que tú estimes a los demás como si fueran superiores. ¿Por qué? Porque en tu corazón tú siempre quieres estar sirviendo a los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahí está donde la palabra de Dios y el evangelio nos saca el individualismo de nuestro corazón, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los demás, por lo de los otros. El evangelio me enseña a pensar con cordura, con buen juicio, al verme a mí y al ver a los demás como Dios quiere que los veas. Cuando yo estaba estudiando esto, yo saqué 5 observaciones, y yo entiendo que a la luz de la palabra estas 5 observaciones son verdad, como toda la Biblia nos enseña. La primera observación que yo saco es, tú no eres más importante que yo, ¿cierto? Tú no eres más importante que yo. Es más, puedes decírselo a tu vecino, a tu izquierda, a tu derecha, dile, tú no eres más importante que yo. Algunos se sintieron muy bien diciendo eso, algunos no les gustó que les dijeran eso, pero es verdad, tú no eres más importante que yo. Número 2, yo no soy más importante que tú. Ahora sí. Ahora dile, yo no soy más importante que tú. Ahora sí, ya el otro día descansó. Número 3, tú eres importante para mí. Tú eres importante para mí. ¿Sí? Tú eres importante para mí. Tú eres importante para mí. Número 4, todos somos importantes para Dios. Todos somos importantes para Dios. Díselo de tu lado. Alguno que se está durmiendo tiene que oír eso. Dile, todos somos importantes para Dios. La última y la mejor. Jesús es el más importante de todos. Jesús es el más importante de todos.
Yo estoy seguro que si las iglesias practicaran esto, mira, sería otra cosa. Porque muchos de nuestros problemas tienen que ver con eso. ¿Por qué tú no hiciste lo que yo te dije que hicieras? Yo esperaba algo de ti, tú no lo hiciste. Va a haber siempre problemas en la iglesia del Señor. Va a haber siempre problemas en cada familia. Es como nosotros aprendemos a extender la gracia de Dios en medio de todas esas dificultades, que el Señor nos hace crecer en Él. Nuestra segunda pregunta: ¿qué nos recuerda entonces la comunidad de Dios? Mira el verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿Puedes decir conmigo muchos miembros? Una vez más, muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice el verso 4, él dice 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo, así como el cuerpo humano, Pablo está usando la analogía del cuerpo humano, lo que está diciendo, así como en el cuerpo humano tenemos muchos miembros, pero todos los miembros son parte del mismo cuerpo, así nosotros somos muchos y somos diferentes, pero somos parte del mismo cuerpo. Y dice ahí algo muy importante, y somos miembros los unos de los otros. Nosotros decimos mucho que nosotros pertenecemos al Señor, y es verdad. La iglesia del Señor pertenece al Señor, pero otra verdad paralela es que la iglesia del Señor se pertenecen unos a otros. Somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Esto nos recuerda, la comunidad de Dios nos recuerda nuestra identidad, mi hermano. La comunidad de Dios nos recuerda nuestra identidad. Así como Pablo dijo desde el principio, por la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Tú sabes cuál es tu identidad primaria? Lo hablamos un poquito el viernes a los matrimonios. ¿Tú sabes cuál es tu identidad primaria? De todo lo que tú has logrado en la vida. Quizá tú eres ingeniero, quizá eres maestro, quizá eres doctor, o quizá eres trabajador de empresa, lo que sea. Pero quizá también eres esposo y eres padre. ¿Cuál pondrías tú como el máximo, aquello que tú más atesoras como tu identidad? De todas esas que acabo. Madre, esposa, mujer de casa, trabajadora. ¿Cuál pondrías tú? Maestro, lo que sea. En la cima de esa lista, si tú las pusieras en orden, ¿sabes qué está en la cima de esa lista? Casi todos pondrían, madre, eso es lo más importante que ha sido en mi vida. Padre, eso es lo más importante. Aún hay una más importante que esa. Hijo de Dios, hija de Dios. Esa es tu identidad primaria. Tú nunca vas a llegar a ser algo más arriba que eso. ¿Sabes por qué? Porque todo lo demás un día se va a terminar. Un día vas a dejar de ser trabajador o maestro. Y unos dicen, ay, gloria a Dios. Ya, un día se va a acabar, voy a estar de vacaciones en el cielo. Un día vas a dejar de ser trabajador, pero un día también vas a dejar de ser esposo, esposa. No quiero saber cuáles digan gloria a Dios, pero a lo mejor algunos dirán por ahí gloria a Dios. Espero que no. Un día vas a dejar de ser padre y madre. Eso que tanto dices es que lo más importante en mi vida es ser madre. Un día se va a acabar. Se va a acabar. ¿Sabes que nunca vas a dejar de ser hijo de Dios, hija de Dios? Nunca, nunca. Y un día mi esposa y yo estábamos hablando con mi hijo Daniel. En aquel tiempo estaba viviendo horas, como a 5 horas donde estamos nosotros. Todavía no se casaba y estaba pasando por un tiempo difícil de su vida. Lo teníamos en el celular los dos y él nos llamó llorando porque estaba realmente pasando por un tiempo difícil. Nosotros el primer instinto era vamos en el carro y vamos a empezar a manejar para estar con él. Pero lo teníamos en el teléfono y estábamos hablando. Y mientras estamos hablando, yo le empiezo a hablar a él y dijo, mira hijo, nosotros vamos a orar por ti. Pero este es el momento que tú tienes que buscar a tu Padre Celestial. Yo, como tu Padre terrenal, quisiera estar ahí, pero no puedo estar ahí. Es más, aunque me fuera ahorita, yo no llegaría ahorita mismo. Yo llego después. Llega un momento en el que como Padre terrenal, yo ya no puedo estar ahí contigo en todas tus luchas. Pero tu Padre Celestial siempre va a estar ahí. Y yo le dije algo, yo sé que fue el Espíritu Santo, porque estábamos orando y yo le estaba diciendo eso en oración. Y yo le decía en esta oración, le digo, yo te amo
pero soy tu padre por ahora, un día ya no seré tu padre. Un día seremos hermanos en Cristo. Ya lo somos, pero eso es lo que va a trascender a gloria. Nuestro título de padre e hijo se va a acabar, pero el ser hermanos en Cristo nunca se va a acabar. Entonces le dije, como hermano en Cristo, te digo ahora, busca a tu Padre Celestial. Y así oramos, y así terminamos la oración, con el dolor del corazón, pero confiando que nuestro Padre Celestial lo tenía abrazado. Mira, mi hermano, yo cuando prediqué este mensaje en mi iglesia, yo le dije, imagínate, yo tengo mucha imaginación. Imagínate que de pronto cayera una bomba aquí y nos morimos todos, todos. ¿Sabes qué pasaría? Nada, seguimos el servicio allá arriba. Porque nada cambia. Todo lo que cambia son aquellas cosas que tú a veces le pones más valor. Tu trabajo, tus estudios, eso se acabó, se quedó atrás. Tus posesiones, si pagaste esto, no pagaste el otro, tu carro, todas las cosas que a veces valoras tanto, esas sí cambian, se acabaron, se quedaron atrás. Esto, el seguir siendo hermanos, el seguir caminando juntos, el amar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, confiar en nuestro Padre Celestial, eso no cambiaría, seguiría todo allá igual. Seguiría igual. La pregunta es, entonces, ¿por qué nosotros no le damos más importancia a aquello que va a permanecer por siempre? El vernos como hermanos en la comunidad de Dios, que nos recuerda nuestra identidad primaria. Somos hijos de Dios. La otra cosa que la comunidad de Dios nos recuerda, como le decía otro rato, es que nos pertenecemos unos a otros, como lo dice Pablo. Son miembros los unos de los otros. Son miembros los unos de los otros. Mira, si tú, vamos a suponer que tú trabajas en Oxxo, ¿okay? ¿Alguien trabaja en Oxxo de verdad aquí? No. No tenemos nadie que trabaje en Oxxo. Imagínate que trabajas en Oxxo. Cuando tú trabajas en Oxxo, ¿a quién estás representando? A Oxxo. O sea, tú eres un empleado de Oxxo, ¿cierto? Pero cuando sales de trabajar, ¿sigues con Oxxo? No, tú dices, ya se quedó atrás, ya estoy en mi tiempo libre. Pero sabes que si tú eres miembro de la iglesia, si tú eres parte de la comunidad de Dios, cuando estás con la iglesia, ¿quién eres? Parte de la iglesia, eres miembro del cuerpo de Cristo. Pero cuando vas a Oxxo, ¿quién eres? Sigues siendo miembro de Cristo. Es lo contrario. Cuando tú sales de una empresa privada, cuando estás ahí, eres miembro de ellos. Cuando sales, ya no eres miembro. En la iglesia, siempre sigues siendo miembro de la comunidad de Dios. Es decir, que cuando tú estás trabajando en Oxxo, ¿sabes quién está trabajando ahí contigo? ¿Sabes quién está ahí contigo? No solo el Señor, pero ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿quién más? Todos nosotros. Si tú dejas un mal testimonio, no solamente estás dejando mal testimonio a nuestro Padre Celestial, a Jesús, ¿a quién más estás dejando un mal testimonio? A todos nosotros. Somos miembros los unos de los otros. Mi hermano, tú no te perteneces a ti mismo. Tú no te perteneces a ti misma. Tú eres del Señor, pero eres de la iglesia también. Es lo que está diciendo la palabra. Nos pertenecemos los unos a los otros. Eres del Señor, pero eres de la iglesia. Díselo una vez más al que tengas allá a tu lado. Dile, eres del Señor, pero eres también de la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Donde está un miembro del cuerpo de Cristo, ahí está todo el cuerpo de Cristo. Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Podemos tener ese ahí arriba? Sí, ahí déjamelo por favor. ¿Puedes leerlo en voz alta conmigo? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una vez más, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahí me lo dejas tantito. ¿Sabes por qué dice y cumplid así la ley de Cristo?
Cumplida así. La ley de Cristo es el evangelio, es lo que Cristo vino a hacer para salvarnos. ¿Qué es lo que hizo Cristo cuando iba a la cruz? ¿Quién estaba llevando las cargas? Cristo. ¿Y las cargas de quién? ¿Los pecados de quién? O sea, Jesús está llevando las cargas tuyas y mías, ¿cierto? Él está llevando nuestras cargas. ¿Eran cargas de Él? ¿Él había pecado? No, no eran sus cargas, pero eran cargas de quién? De nosotros, nuestro pecado. ¿Y Él las hizo de quién? Suyas. Él las hizo suyas y las llevó y las presentó delante del Padre como una ofrenda por el sacrificio. Cristo llevó nuestras cargas. Pablo le está diciendo, hermanos, llévense uno las cargas de los otros, porque así cumplen el evangelio. Así cumplen la ley de Cristo. En otras palabras, ¿te quieres parecer más a Cristo? Aprende a llevar las cargas de los hermanos. Vean unos por otros. Mira, este versículo yo creo que todo creyente se lo debería memorizar. Es más, vamos a memorizarlo ahorita. Léelo una vez más y luego nos lo van a quitar y lo vamos a decir de memoria, ¿ok? Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Ahora sí puedes quitarlo. Quítalo. Vamos a decirlo todos juntos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. ¿Ya se aprendieron un versículo de memoria, hermanos? Si alguien te pregunta hoy de qué se trató el mensaje, tú dices, bueno, no me acuerdo, pero me aprendí un versículo. Diles ese versículo, y si ese es el único que tú te recuerdas hoy, gloria a Dios. Porque si lo vivimos, estamos honrando a nuestro Señor, que llevó nuestras cargas en sus hombros para gloria del Padre. Hay momentos que yo estoy con mi esposa y yo le digo, mi amor, entre más pasa el tiempo y más nos vamos haciendo mayores, yo le digo, en vez de decir no estamos siendo viejos, para que suene más bonito, le digo, cada vez te ríes más como mamá Tilsa, como mi suegra. Cuando ella se ríe, haz de cuenta que estoy escuchando a mi suegra reírse. Y a veces hago yo expresiones o gestos que me dice mi esposa, wow, te pareciste mucho a papá con ese gesto que hiciste. Porque ¿sabes qué? Nosotros como familiares, como familia, nos vamos llevando los gestos, nos vamos pareciendo los unos a los otros, nos vamos pareciendo. La comunidad de Dios, mi hermano, escucha esto, es donde tú practicas llevar las cargas los unos de los otros, y ese gesto delata de qué familia eres. Eres de la familia de Cristo. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. ¿Quieres parecerte más a Cristo? ¿Quieres que cuando la gente vea y dice, wow, me recordaste tanto al Señor con lo que acabas de hacer? ¿Sabes qué es? Llevar las cargas los unos de los otros. La comunidad de Dios nos recuerda nuestro compromiso que tenemos los unos con los otros. Terminamos con esto. Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Mira, tú estás llamado a amar a tu prójimo, amar a todo el mundo. Jesús nos llamó aún inclusive a amar a nuestros enemigos, aún la gente que te desea un mal. Estamos llamados a amarlos, pero por sobre todo el Señor quiere que tengas una alta honra, alta estima, alto amor por los de la familia de Dios. Es lo que dice la palabra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso es lo que significa. Hebreos 10 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunidad de Dios nos recuerda nuestro compromiso, que somos siervos los unos de los otros. Cuando nos servimos unos a otros, estamos honrando al Señor. Yo termino con este pensamiento, y esto es aquello que nos apunta a la comunidad de Dios. La comunidad de Dios siempre nos apunta a que Jesús, como decíamos, es el más importante de todos. Jesús me ha salvado mis pecados, pero la comunidad de Dios me sigue salvando constantemente de mi egoísmo. Porque la iglesia del Señor va a poner a prueba mi egoísmo. Hay veces que no me van a gustar cosas, hay veces que voy a tener fricciones con los hermanos. Y la única manera de salir adelante en medio de esas fricciones, en medio de esos conflictos, ¿sabes cuál es? Cumplir la ley de Cristo. Es aplicar el evangelio de reconciliación en nuestras propias relaciones.
Hace poco me decía un amigo pastor, todo el mundo decimos que creemos en el Evangelio hasta que alguien nos hace algo a nosotros. Entonces sí queremos justicia. Siempre queremos gracia, pero cuando alguien me hizo algo, ahí se me olvida que soy pueblo de gracia, que soy comunidad de gracia y lo que quiero es que se haga justicia y que pagues lo que hiciste. Pero la iglesia del Señor no está llamada a eso, mis hermanos, porque Jesús, así como Pablo lo dice, por la gracia que hemos recibido, Jesús nos dice, de la gracia recibiste, da esa misma gracia a todo el mundo, a tu prójimo, a tus enemigos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares que no son creyentes, pero por sobre todas las cosas, prefiriéndose unos a otros, a los de la iglesia del Señor. ¿Podemos ponernos de pie y orar juntos?